Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Esta es la palabra de Dios. Hace ya algunas décadas hemos sido nosotros testigos de que los cristianos o evangélicos están o han participado, vienen participando en los quehaceres políticos de nuestra nación. Mal que bien lo han hecho. Entonces, esto da por sentado de que los evangélicos en el Perú hemos entendido de que no tenemos que arrinconarnos en nuestra iglesia y encerrarnos y no involucrarnos en las quehaceres políticos del Estado peruano, de nuestra nación. Pero muy poco hemos reflexionado acerca de una perspectiva política acerca de las Escrituras, siendo que son los reformadores, empezando con Juan Calvino, con Abraham Kuyper, con Hermann Doyerwit, etc., han hecho los mayores aportes desde la perspectiva bíblica acerca del Estado, los deberes que tiene el Estado para con el bienestar de la sociedad y nuestros deberes como ciudadanos hacia el Estado. Entonces, la participación política en nuestro país de los evangélicos puede ser juzgada de alguna manera. Ya con Fujimori hubieron congresistas creyentes, por lo menos 3, algunos terminaron muy vapuleados por su participación no ética al parecer. Pero también hemos tenido pastores, o un pastor, por lo menos el pastor Humberto Laizún, que pastoreaba esta iglesia que queda, creo que es en Manuel, que queda en Javier Prado, pasando antes de llegar a la Vía Expresa. No sé, los que hemos tenido la oportunidad de votar, ¿recuerdan la propaganda de la espiga? Su símbolo era la espiga. Entonces él se lanzó a la presidencia. No ganó, obviamente. Era un gran pastor al parecer, pero no conocido en el mundo peruano. Antes de él participó el difunto hermano presbiteriano también, que fue el director de Ian Calvin, no regreséme ahí del nombre, Pedro Merino también, y no ganó.
Era bastante muchacho yo, tuve la oportunidad de conversar porque la directora de aquí, su símbolo era el cuya. El animal, el cuy era uno de sus símbolos y lo entrevistaron por televisión con su cuy, porque él criaba cuy en su casa, él es de Cajamarca, mi paisano, ¿no? El cuy no es un invento, por si acaso, de PPK, de Kuczynski, ¿eh? Y no ganó, y estaba decepcionado y él pensaba que había habido fraude. Entonces, hay evangélicos que se han dedicado ya a hacer política. Y hay partidos políticos que se acercan a las iglesias, a algunos pastores notables que tienen una denominación de más de 5.000 miembros tal vez. Y comienzan a hacer alianzas políticas. Y algunos creyentes piensan que porque son pastores y han orado con ellos y le han puesto la mano, ya se han convertido estos candidatos no creyentes. Y que Dios va a instaurar tal vez un reinado teocrático en el país. Bueno, es una perspectiva errónea, obviamente. Entonces, o cuando están en campaña, ustedes se habrán dado cuenta que los candidatos están desfilando por las iglesias. No por esta iglesia, porque somos un puñado, obviamente, pero son iglesias que son numerosas. Obviamente es un privilegio que vayan a una iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero van a hacer campaña, ¿no? Y algunos piensan que porque van a esa iglesia ya se han convertido y son creyentes. Se van por un motivo político, posiblemente. No conocemos sus corazones, pero podemos intuir que es, miren, el mundo evangélico, o el porcentaje de evangélicos en el Perú, algunos lo cifran en más del 15%. No estoy convencido de esa cifra, obviamente, pero es un porcentaje que en una segunda vuelta puede determinar quién va a ganar. Obviamente, con una cifra, si sea el 10% o 5%, ya es notable en una votación. Y los políticos se van a acercar a las iglesias, obviamente, para conseguir los votos de los feligreses. Y los pastores a veces hacemos campaña, ¿no?, por la tendencia que tenemos. Bueno, mi propósito no es hacer campaña por un partido político, obviamente, sino hacer una reflexión desde la perspectiva bíblica y reformada acerca del origen del Estado, el deber que tiene el Estado con los ciudadanos y los deberes del ciudadano con el Estado. Entonces, usted dirá, pero pastor, ese es un tema que no debemos hablar en la iglesia. Sí debemos hablarlo. Usted participa en política. Desde el momento que usted vota, ejerce su voto, usted está ya involucrado en la política. Y su voto puede determinar el gobernante que merecemos tener. Claro, después nos quejamos y echamos la culpa a otros, ¿no? O votas o no votas, o votas en blanco o nulo, pero a alguien favoreces. Entonces es importante que los creyentes tengamos una perspectiva muy clara acerca del Estado, el rol del Estado y el rol del ciudadano y del creyente también a la luz de las Sagradas Escrituras. Obviamente no vamos a discutir las tendencias, se tiene derecho a tener la tendencia que se le pegue la gana, pero que se ajusten con mayor precisión a los mandatos de las Sagradas Escrituras. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender cómo se origina el Estado. Previamente a ello, quisiera usar una definición de Estado de Henry Mitter, no de ningún diccionario, obviamente, que lo hay en abundancia. Pero él define el Estado de la siguiente manera: es una comunidad política que radica en un territorio determinado, que se organiza según una forma de un gobierno específico y que es reconocido como supremo por el pueblo.
El Estado se distingue de la sociedad en sí por el hecho de que presupone un gobierno. Además de tener su gobierno propio, la sociedad ha de morar en un territorio determinado. Puede haber algunas discrepancias con algunas definiciones modernas, pero esta es la que a mí me parece mucho más precisa. Ahora, ¿cómo se origina el Estado? Bueno, hay una rama de la filosofía que se llama la filosofía política, quienes estudian este tema. Y obviamente los que estudian Derecho. Aquí los que son chuecos y están enderezándose estudiando Derecho, sería muy bueno que en el futuro puedan dedicarle un tiempo al estudio de este tema desde una perspectiva política, desde una perspectiva bíblica. Es necesario, hace falta una cultura política dentro de la Iglesia. Platón escribió uno de sus libros muy famosos. Platón existió más o menos en los años 380, por ahí y algo, juntamente con su discípulo Aristóteles. Entonces, Platón en su libro La República y Aristóteles en su libro Política, capítulo 2, página 16 del libro que yo tengo, ellos hablan acerca del origen del Estado. Entonces, para ambos, quisiera resumir esto en mis palabras, sugieren que el Estado se forma por la necesidad del ser humano y conciben el Estado como la forma más elevada de las comunidades que existen. Ahora, Thomas Hobbes, que vivió en el año 1588-1679, que es considerado el padre de la filosofía política moderna, propuso que el Estado es producto de un contrato social entre los hombres, hecho para evitar el conflicto, ya que todos los hombres buscan satisfacer sus propios deseos. Esto lleva inevitablemente a una lucha de intereses. Y la única forma de aceptar las desigualdades y evitar el conflicto es tener un Estado gobernado por un soberano que impone su poder absoluto sobre el pueblo. Deben haber algunas definiciones más modernas, obviamente. Ahora, ¿cuál es la postura bíblica reformada, calvinista, nuestra, acerca del origen del Estado? Bueno, quisiera leer un texto de la Confesión de Fe del capítulo 23, que se titula del magistrado civil. Entonces, en este primer párrafo la confesión dice lo siguiente: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido los magistrados civiles para estar bajo él sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin los ha armado con el poder de la espada, para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. Bueno, la Confesión de Fe recoge casi textualmente la enseñanza de Pablo de Romanos capítulo 13 que hemos dado lectura. Ahora, entonces la Confesión de Fe de Westminster reconoce dos estados en la tierra. Por un lado, el magistrado civil, y por otro lado la iglesia visible, que es gobernado por sus propios oficiales elegidos por sus cortes de gobierno y el pueblo. Ahora, quisiera leer nuevamente en Romanos capítulo 13, ¿no? Dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Y luego Pedro en su carta, primera de Pedro 2:13, dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, podemos afirmar sin lugar a dudas
que Dios ha instituido el Estado. Y esta afirmación se sustenta en dos verdades bíblicas. En primer lugar, que Dios ha creado al ser humano, a ustedes, a mí, a todo ser humano, como un ser social. Y quisiera un poco hablar acerca de este aspecto importante. Bueno, algunos dicen que somos animales sociales, ¿no? No somos animales sociales según la Biblia, Dios ha creado como personas o seres humanos sociales. Génesis 1:27 que hemos leído dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, lo que dice este texto es que la persona no es un ser humano completo en sí mismo, individualmente, sino que necesita de la asociación de los otros seres humanos que existen y que se complementa con los otros. Y esta verdad se reafirma de una manera más vívida en Génesis 2:18. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Más allá del matrimonio, de la institución del matrimonio por Dios en el huerto del Edén, la relación entre hombre y mujer implica la necesidad que Adán tenía de relacionarse con otra persona. Y esta relación, obviamente, también nos enseña la necesidad de relacionarnos entre seres humanos en general, con nuestro prójimo en general. No solamente el hombre es incompleto sin la mujer, sino que todo ser humano es incompleto sin el otro prójimo en cuanto a relaciones sociales. Nadie puede vivir aislado en el mundo como un ermitaño. Bueno, han existido ermitaños, ¿no?, en el mundo, y lo debe haber ahora, pero es imposible. Necesitamos asociarnos unos con otros. Entonces Dios nos ha creado como seres sociales. Es algo innato en el ser humano. Se aprenderá obviamente los modales, por supuesto, y otros asuntos, pero es innato en la mente y corazón, en el alma del ser humano. Y este mismo hecho obviamente se manifiesta en lo siguiente. Por ejemplo, cuando nos relacionamos con los otros seres humanos, descubrimos nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Crecemos, maduramos, desarrollamos al máximo nuestro potencial con el cual Dios nos ha creado. En todas las relaciones humanas, tanto en la familia, la escuela, la iglesia, la vocación, la profesión, las organizaciones recreativas también, y muchas otras más. Entonces, la relación con otros significa que deberíamos estar dispuestos también a ayudar a otros, a poner nuestros dones, todas nuestras competencias mentales, físicas, para satisfacer y enriquecer la vida de otros también. No es posible vivir aislados. Y como Dios nos ha creado como seres sociales, algo que es innato en el ser humano, entonces Dios también nos ha creado en esta misma línea de pensamiento, con la capacidad de agruparnos en familias, en tribus, en clanes, en ciudades y en naciones. De manera que el Estado es una consecuencia natural de ser un ser social por creación. Esto es algo bien importante que debemos entender. Bueno, Aristóteles apunta por allí también y habla del ser gregario. Bueno, eso no es un préstamo tomado del gran filósofo Aristóteles. Es una enseñanza completamente bíblica. Sin embargo, y por sí solo,
ese instinto de cohesión innato, de cohesión social, no puede explicar el origen del Estado, ya que el Estado es más que una sociedad. Es una sociedad con un gobierno organizado para conseguir metas muy definidas. En el momento en que un grupo de personas en un territorio independiente se asocien para la búsqueda del bienestar general y la consecución de fines comunes, necesitará de una estructura gubernamental, de magistrados, de leyes, de juzgados, de las fuerzas policiales y armadas, etcétera, etcétera. Y esto nos llega al segundo argumento. No es suficiente la capacidad o las relaciones sociales innatas con las cuales Dios nos ha creado. Hay una necesidad de asociarnos, de agruparnos, sino que en segundo lugar, Dios ha establecido el Estado para frenar el pecado en el mundo. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. Dios, quisiera leer 3 textos que me parecen fundamentales para entender esta parte. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11-12, lo cantamos esto. Dice el rey Salomón: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fuerza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Luego el Salmo 47:7, porque Dios es rey de toda la tierra. Y luego el Salmo 103:19, el Señor ha establecido su trono en el cielo, y su reino domina sobre todo. Muy bien, este tema creo que lo he explicado varias veces desde aquí y voy a resumirlo de la siguiente manera. Las Sagradas Escrituras establecen que Dios es Rey soberano sobre toda su creación, sin excepción. No existe un milímetro cuadrado donde Dios no reine y gobierne. Sobre todas las esferas que conocemos, que no conocemos y que se conocerán en el futuro. En el extremo más alejado que existe en el universo, como en el más pequeño que existe. Incluye la Tierra, este punto minúsculo en el universo, incluye los animales, el ser humano y todo lo que existe en la Tierra. Es el reinado de Dios. Dios, por eso la confesión de fe dice: Dios es soberano, rey del universo. Ha ordenado el Estado. Como lo mencioné al inicio, Juan Calvino, Abraham Kuyper, Hermann Doyer-Witt, Henry Mitter, etcétera, en función a esta declaración divina de la soberanía de Dios sobre todo lo que existe, ha instituido el Estado por causa del pecado. Es decir, Dios no ha instituido el Estado original de su creación, porque no había necesidad de autoridad, obviamente. Pero dado cuenta que nuestros primeros padres cayeron en pecado y que el pecado divide al ser humano, malogra las relaciones fraternales, sociales, de convivencia en la familia y en cualquier grupo social o institución. Y que el pecado lleva al ser humano a cometer los crímenes más atroces o la forma de conducta más baja que puede existir.
Y Dios, conociendo que esto iba a suceder, ha ordenado que exista el Estado. Para evitar o restringir, que es la palabra más correcta, que el ser humano sin leyes y normas haga lo que mejor le parece. Dios ha ordenado el gobierno civil para la ejecución de su voluntad en la sociedad. Y es una manera como corrige la maldad del ser humano. No redime, no salva al ser humano, como algunos pueden creerlo en la sociedad perfecta. No existe sociedad perfecta caída. No, nunca existirá una sociedad perfecta. Eso no es pesimismo. Algunos dirán, el pastor es pesimista. No existe en este mundo caído, no existirá una sociedad perfecta. Si no, ya lo hubiésemos tenido, obviamente. Puede mejorar notablemente en las diferentes esferas y puede restringir notablemente la maldad, pero nunca llegará a una perfección absoluta como es el sueño de las nuevas filosofías del siglo XX y XXI. No caigamos en esa mentira, por si acaso. Tendremos una sociedad perfecta cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, el Estado ha sido instituido por Dios para tratar las acciones externas del ser humano. Como lo mencioné, el pecado divide, malogra toda relación. Obviamente, si yo conmigo mismo ya tengo problemas, tú también tienes problemas consigo mismo. Tienes problemas con tu mamá, con tu papá, en el trabajo, en la universidad, en todas las esferas. Siempre nos van a encontrar con problemas. Nunca faltará alguien por ahí que nos haga la vida en cuadritos, con buenas intenciones o malas intenciones, hasta llegar a el abuso extremo. Entonces Dios ha instituido el Estado para frenarlo. Esto vamos a hablar un poco más en el siguiente sermón, cuando hablemos acerca de los deberes del Estado con los ciudadanos. Entonces, esto nos lleva a hablar un poco acerca de la justicia. Los juristas romanos creían de que el Estado es el creador del derecho y de la justicia. Calvino, el reformador del siglo XVI, insiste más bien que todas las ideas de lo justo y de lo injusto, del derecho y la equidad, han sido implantadas por Dios en el corazón del ser humano. Y de esta forma, todas las buenas leyes que tiene la equidad como objetivo son el resultado de la ley natural grabada de Dios en la conciencia del hombre. Vamos a revisar un texto en Romanos. Abran sus Biblias en Romanos. Romanos, el capítulo 2, vamos a leer del verso 12 hasta el 15. Dice Pablo lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí se refiere a la ley, al decálogo, los 10 mandamientos. La ley moral, que lo llamamos también. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no atienden ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos enseña con contundencia que Dios ha escrito en nuestra mente y corazón la ley moral. Es algo innato en el ser humano. Y él aquí lo demuestra, que nuestra mente, nuestra conciencia es como un tribunal que trata de dirimir entre lo que es bueno y malo. Y en función a ese debate mental en nuestra mente, uno toma decisiones. Obviamente esa ley moral ha sido distorsionada debido al pecado, pero todo ser humano sabe lo que es bueno y malo. Entonces, lo justo y la ley, la justicia y lo que no es justo proviene de Dios y se encuentra de una manera innata en todo ser humano. Entonces, el Estado no determina lo que es justo e injusto en este aspecto. O las leyes que los grandes juristas y filósofos han elaborado, han diseñado, son producto de este conocimiento de la ley moral innato que Dios ha plantado en el corazón del ser humano. Entonces, de este modo, el concepto humano de la justicia tiene sus raíces mismos en el propósito de Dios. Y aunque el pecado lo ha distorsionado, la imagen del juicio humano, la idea de la justicia expresada en la ley de la naturaleza, todavía permanece en todo ser humano, aunque parcialmente oscurecida, distorsionada. Entonces, la conciencia del hombre iluminada por las Escrituras tiene que formar la base de todo sistema legislativo. Es un principio fundamental para nosotros los cristianos, para los que en el futuro van a hacer política. Con todo, incluso esta revelación bíblica no es objetiva suficiente porque la ley y la justicia reinen para que ellos reinen en la sociedad. En vista de la pecadora ignorancia del hombre y su voluntad de desobediencia, los gobiernos tienen que decretar, promulgar e imponer estrictamente aquellos estatutos que incorporen los principios de justicia. Es decir, la ley natural que Dios ha puesto en la mente y corazón del hombre, debido al pecado dañado y torsionado, no es suficiente. Por lo tanto, Dios ha establecido y ha dado autoridad delegada a los gobiernos, a los que nos gobiernan, instituir, diseñar leyes para frenar la maldad y el pecado del ser humano. Sin embargo, el Estado o el gobierno no tiene un poder arbitrario y aunque tenga que infligir el poder, castigos, etc., está siempre ligado por la ley a la Constitución llamada esta ley natural, innata en el ser humano. Así que la justicia de Dios es el propósito último del Estado. Bueno, eso no sucede en la realidad, cualquiera que sea su forma, para que la justicia de Dios aporte la paz y la libertad a la sociedad. Entonces, a manera de conclusión, Dios
ha establecido el Estado, ha instituido el Estado como rey y soberano que tiene dominio sobre todo lo que existe, y lo ha hecho para frenar la maldad y el pecado en la sociedad. Pero asimismo Dios ha creado al ser humano como un ser social, con la necesidad de asociarse, de agruparse y de convivir. Debido al pecado, Dios ha instituido gobiernos para frenarlo. Ahora, no es el Estado el que da origen al derecho, ni a los conceptos de bien y del mal, o la justicia y la equidad. Dios ha escrito estos conceptos o estas leyes en la mente y el corazón del ser humano, en todo ser humano sin excepción. En este sentido, el Estado es una agencia de la gracia común de Dios en la sociedad humana. Y sus funciones es instituir y ejecutar aquellas leyes que Dios ha revelado en las Escrituras y escrito en el corazón del hombre. De manera que el origen del Estado no debe de atribuirse a un contrato social, pero el Estado debe su existencia a la soberanía de la voluntad de Dios. Y tiene responsabilidad delante de su pueblo y delante de su Dios. Y sus poderes sus poderes legítimos, tampoco derivan del consentimiento de sus gobernados. Esto podría ser un sí o no, parcialmente sí y no. De manera que los asuntos de Estado, los asuntos de cuestiones políticas, conciernen al pueblo también de Dios, entendiendo que el Estado ha sido establecido para el bien y que debemos recibirle con gozo y alegría. A usted no le podría gustar el gobierno que tenemos o que hemos tenido, pero Dios lo ha instituido, en el sentido también que le ha elegido a usted y le ha dado sabiduría para que emita un voto. Y nuestro voto tiene que ser responsable delante de Dios. Que Dios le bendiga ricamente.